3. Ya. Buenas tardes, licenciada. Mi grupo y yo vamos a hacer un podcast relacionado con los temas tratados de historia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer preguntas a cada uno de los integrantes que opina de los siguientes temas: el humanismo, el renacimiento, la reforma y la contrarreforma religiosa. Pues empezamos por el humanismo. ¿Alguien me puede decir qué tiene entendido del humanismo y dar su opinión al final? Bueno, que pues esto se originó en Italia en el siglo XVI y se esparció por Europa hasta el siglo XV. Que el humanismo también nos brindó aportes como la medicina, literatura, arte y astronomía. La mirada era la mirada del ser humano, la exaltación del pensamiento reflexivo, y también estudia las obras antiguas. También acaba de recalcar que el humanismo estudiaba lo que era obras antiguas y la mirada del ser humano. Y también hay tipos de humanismo como onotríco, histórico, universalista, antropocéntrico, empírico y existencialista marxista. Bueno, también uno de los aportes fue la medicina, la literatura, el arte y la astrología. Mi opinión es que el humanismo es muy importante, ya que nos enseña a, a estudiar varias cosas y a mostrarnos nuevas cosas que no sabíamos antes. Ahora vamos a hablar sobre el Renacimiento. Pues este es un movimiento artístico y filosófico, y este también se originó en Italia. Tiene de características el ser humano como arte, eran modelos antropocéntricos, clásicas, e inspiración de la naturaleza y el realismo. Uno de los aportes también, Galileo Galilei, que fue también que creó el telescopio. Una característica del Renacimiento era que es el reconocimiento del autor y protección. ¿Alguien puede decir qué opina del Renacimiento? Así, redactar. El arte empezó a tener como más valoración, más importancia. Ya, entonces vamos a hablar también sobre lo que es la reforma. Principalmente la reforma es un movimiento religioso y que comenzó por Martín Lutero y que ¿cómo le explico? Él hizo 95 tesis a la cual las puso en la puerta de la iglesia para reclamar algunos como lo que es la política en la iglesia y también que no se cumplían los 10 mandamientos y algunas cosas que estaban escritas en la Biblia. Uno de los propósitos era el alejamiento de la iglesia de sus funciones principales. También, también estaba involucrado lo que era Juan Calvino
y Enrique. La reforma también comenzó el 31 de octubre de 1517 por el monje alemán Agustino Martín Lutero. La reforma en sí buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Uno de los protestantes, que era Lutero, era sacerdocio universal y era una de las autoridades de la Biblia. Opino que la reforma es más como reclamar los derechos de la iglesia, tipo, hay cosas o temas que no están bien hechos, tipo, como a veces no cumplen los mandamientos, lo que son, o lo que está en la Biblia, sino aumentan cosas o remontan cosas que no son y que no están escritas en la Biblia, porque los únicos que tienen como la autoridad para ver la Biblia y lo que verdad está escrito son los encargados de la iglesia y las autoridades. Con el tema ya, la reforma que lo tenemos entendido, vamos a pasar con la contrarreforma religiosa. La contrarreforma surgió como respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero. Pues sus principios también fueron la salvación por la fe y las obras y la lectura de la Biblia por sacerdotes, que esto fue el Concilio de Trento. Protagonistas como Santa Teresa, jesuitas en la contrarreforma. La contrarreforma, sus principios fueron solución por la fe y obras, sacramentos, misa y culto, y la lectura de la Biblia. La reforma también era un movimiento religioso, igual que la reforma. La contrarreforma se basaba más en reclamar lo que eran tipo los derechos de la iglesia, y que también hablaba que hubo un tiempo en que los encargados de la iglesia vendían como un papel que era sobre menos tiempo para irte al purgatorio y todo eso, y eso valía mucho. Entonces, esa plata que recogían los papas y todo eso, la ponían en la iglesia, ya que tenían que a veces arreglar cosas y ellos no tenían dinero, y pues crearon eso para tener dinero y ponerlo ahí. Y pues eso ha sido todo de nuestro podcast, y pues muchas gracias.